en las razones por las cuales nos reunimos un día como hoy, ¿verdad? Un poco anticipada en mi breve intervención inicial, y es remarcar la importancia que tiene luchar contra diversas formas de colonialismo, ¿verdad? Una de las cuales, el colonialismo cultural, es de una tremenda importancia en el mundo actual. Esto fue algo que fue percibido, ¿no es cierto?, ahí por Bolívar, por San Martín, pensemos, ¿no es cierto?, por los padres fundadores, como se dice, de la patria grande latinoamericana, cuando ellos hablaban de la importancia de la educación y de los libros. Y a propósito de lo que decía José, de esa novela maravillosa de Carpentier, ¿no?, El siglo de las luces, que es realmente una belleza, pero la idea de que la guillotina y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano venían juntas es muy importante, muy importante. Y la idea de que se debía difundir el tema de la Declaración Universal, por ejemplo, tuvo un peso enorme en Bolívar. Cuando Bolívar le pide a Peitón, el mandatario haitiano, que le mande no sé cuántos fusiles, creo que eran 300 más cañones, dice, y no se olvide de agregar una imprenta, porque resulta que me va a ser tan útil como los cañones poder tener una imprenta para difundir nuestras ideas. O sea, ya en 1814, 1815, Bolívar tenía muy claro de que una de las armas fundamentales era el combate ideológico, difundir esas ideas, que evidentemente por algo España, con su dominio absoluto del comercio y de todo lo que sea los intercambios entre las colonias y la metrópolis, tenía absolutamente prohibida la llegada de imprentas a América. No fue casual eso. Eso correspondía realmente con una visión muy clara del deterioro que podían causar en la dominación colonial el hecho de que empezaran a circular ciertas ideas. San Martín, cuando llega a Lima y lo transforman en el gran libertador del Perú, ¿no es cierto?, iniciando una obra que luego culminaría Bolívar, una de las primeras acciones de su gobierno es fundar la Biblioteca Nacional de Lima. Digo, esto habla entonces de que estas figuras tan importantes en nuestra historia son figuras que tenían una clara conciencia de que el colonialismo era también un hecho cultural. Y hoy, en la época del Big Data, del Facebook, de la inteligencia artificial, de la informática, eso es muchísimo más importante todavía. Es más, yo diría que hasta se ha transformado en una segunda naturaleza en gran parte del llamarle la élite intelectual, académica, mediática de un país como la Argentina, la idea de que lo natural es simplemente seguir las indicaciones que nos da Estados Unidos. Que si vos cuestionás eso, te dicen te estás yendo del mundo. O sea, el mundo es lo que Estados Unidos define que debe ser y que define la conducta que vos tenés que tener. Y que si vos te rebelás en contra de esto, te transformás en un extraterrestre, alguien que está instalado, no sé, en la estratosfera. Pero esto justamente revela la profundidad de ese proceso de colonización cultural. Y ese proceso, ¿verdad?, cuando uno empieza a mirar en el terreno mediático, los medios de comunicación de masas, o en ciertos estratos dentro de la administración pública nacional, por ejemplo la Cancillería, para ir ya enfocando el tema hacia un asunto que vamos a tener que tratar de todas maneras, esa colonización cultural tiene un peso impresionante. O sea, aquel que se atreve a desafiar de alguna manera los mandatos que vienen de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos y sus aliados europeos, ¿verdad?, como si Europa tuviera condiciones de fijar, si por ejemplo, si una elección está bien hecha o no está bien hecha en un país como Venezuela. Se arrogan ese derecho. Los mismos que cuando el pueblo griego hace 3 años votó en contra del proyecto que le impuso la unidad en la Unión Europea, un proyecto de ajuste, el primer ministro Alexis Tsipras propuso eso al pueblo griego. Los griegos rechazaron la propuesta que venía del Banco Central Europeo y la Comisión Europea con 63% de los votos. ¿Qué fue lo que hicieron estos grandes europeos dirigentes que nos dan lecciones a nosotros de democracia y derechos humanos? Lo llamaron a Tsipras al día siguiente, al lunes, y le dijeron, olvídese del resultado electoral, usted aplica esta política que le damos nosotros
o los echamos del euro y vaya a ver qué es lo que hace usted con la vida de los griegos, con el dracma y esa monedita que usted tiene por allá. Y Cipras no tuvo más remedio, le robaban la moneda, la sacaban a Grecia del euro de la noche a la mañana. Esa misma gente es la que ahora dice, no, nosotros nos parece que no hay claras condiciones para llamar a una elección parlamentaria en Venezuela el 6 de diciembre. Esos mismos. Y la colonialidad del pensamiento hace que mucha gente, incluso gente bien inspirada y que incluso tiene el corazón en la izquierda, pero lo tiene en el lado correcto, aún así dice, no, sí, claro, si dicen los europeos, etcétera, el grupo de contacto famoso, después me voy a referir, Alicia sabe más que yo de eso, ¿verdad? Pero refleja un poco la importancia que esa tradición colonial tiene en estos estamentos de la opinión pública, los opinadores, esos que hacen el pensamiento oficial que recién decía Silvio. Solo acá el pensamiento no es el pensamiento oficial, es el pensamiento de las grandes fortunas, de los dueños del país, que tienen un control prácticamente monopólico, sin fisuras, sobre los procesos de formación de la opinión pública de Argentina. Y termino con esto. Para nosotros el tema de celebrar hoy este día, el último día antes de la conquista, es muy importante porque América Latina y el Caribe es el continente de más extenso sometimiento al dominio colonial del mundo. Ningún otro continente, ningunos otros países, tomen África, tomen Asia, tuvieron más de 3 siglos de dominación. En el caso del Caribe, Cuba y Puerto Rico llegan casi 4 siglos. No hay experiencia igual. Y además no hubo experiencias que destruyeron las culturas tradicionales, las lenguas tradicionales y crearon una nueva síntesis como es la que tenemos hoy en América Latina. Termino con un solo ejemplito para no aburrirlos demasiado con esto. Los ingleses tuvieron poco más de 2 siglos en la India. Cuando se retiraron, el sistema de castas de la India era igual, la organización aldeana era igual, las lenguas originarias estaban todas ahí. Los españoles de aquellas culturas originarias no dejaron prácticamente nada. Arrasaron con esa población y tardó 500 años en empezar a resurgir algunos brotes, ¿no es cierto?, que por suerte empezaron a adquirir fuerza, ¿verdad? Después del quinto centenario en 1492, no por casualidad aparece en el sur de México el zapatismo en 1494 y luego toma cuerpo la presencia de los pueblos originarios en América Latina, en Bolivia, en Chile, en menor medida en Argentina, en Brasil, pero ahora también acá en Argentina está apareciendo. O sea, nos estamos reencontrando con nuestra historia y con nuestro rechazo a la historia colonial y a la necesidad de construir una historia propia que la tienen que hacer los pueblos y los gobiernos acompañando el impulso de los pueblos, y no al revés. Los gobiernos acompañando el impulso de los pueblos. Hasta ahora es todo lo que tengo por decir.